lo que es la descripción de la gente, tenemos que la Sporochichtchenki, es un hongo térmicamente dimórfico que vive en lo que es la vegetación. Se dice de que reside en diversas plantas como lo son las hierbas, los árboles, los líquidos de las plantas, en los rosales y en otros ejemplares hortícolas. Se dice de que en una temperatura ambiente prolifera en forma de lo que es un mojo y produce lo que son hifas ramificadas, tabicadas y también conidios. Se dice de que en un tejido o en un ambiente in vitro de 35 a 37 grados Celsius forma lo que son levaduras con pequeñas yemas. Luego dice que después de su introducción traumática con lo que es la piel, produce lo que es una esporotricosis. ¿Y qué es la esporotricosis? La esporotricosis es una lesión granulomatosa crónica. En forma típica, después del primer episodio, sigue lo que es la propagación secundaria con ataque a lo que son los vasos linfáticos y que drenan esta zona y también a los ganglios linfáticos. Se dice también que la Sporochichtchenki presenta lo que es un dimorfismo térmico. Y por último, se dice de que la fase de levadura está formada por lo que son células levaduriformes, que son esféricas, ovaladas o alargadas. Hablando sobre lo que es la historia de la enfermedad, tenemos que en el año 1898 el estudiante de medicina Benjamin Chen describió por primera vez a lo que es la enfermedad y el hongo en el Hospital Hopkins en Baltimore, Maryland. Luego Erwin Smith denominó esporotricha a lo que es el hongo aislado. En el año 1900 informaron el segundo caso y llamaron al hongo aislado como Sporochichtchenki, como lo conocemos actualmente. Luego en el año 1903 describieron la enfermedad en Francia y emplearon yoduro de potasio. En 1907 en Brasil comunicaron el primer caso en animales, especialmente en una rata, y caracterizaron el cuerpo asteroide. En el año 1921 se consideró a la esporotricosis africana y americana similar. Luego en 1947 se informó una pandemia de alrededor de 3.000 casos en minas de oro en Sudáfrica. Luego en el año 2010 en Brasil señalaron el registro de 759 casos en humanos, donde el 83% de ellos tuvieron contacto con los gatos. Y se dice de que esta enfermedad se ha diagnosticado en alrededor de 1.503 gatos. Hablando sobre lo que es la epidemiología, tenemos que Sporochichtchenki es un saprófico ubicuo que se encuentra en particular en el heno, en el musgo, en la tierra y material vegetal en descomposición, así como en las superficies de varias plantas. Se dice de que esta es una infección que se adquiere por inoculación traumática a través de la piel por medio del material que contiene el microorganismo. Luego dice de que esta es una infección en ocasiones se adquiere por contacto directo con pus infectando o a través del aparato respiratorio. Sin embargo, estos modos de infección son mucho menos comunes que la vía cutánea. Se dice de que este es un saprófito presente en la tierra que se introduce por medio del traumatismo. Esta es una enfermedad ocupacional en lo que son jardineros y granjeros. Luego dice que los brotes epidémicos incluyen lo que son orígenes como la madera y el musgo. Esto se observa principalmente en lo que es Florida, Centroamérica, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador. También sigue lo que es la cordillera de los Andes, desde Perú hasta Bolivia, y también se da en el sur de Brasil y en Uruguay. Se dice de que la modalidad linfática se observa en un 62 a un 82%, la fija en un 10 a un 30% y la sistemática de un 2 a un 5%. Luego se dice de que la frecuencia según el sexo no es muy definida, porque se dice en estadísticas que a veces es igual en ambos sexos o a veces predomina más en varones. Se dice que la presencia se presenta a cualquier edad porque es predominante en lo que son niños y en jóvenes de 16 a 30 años. Se dice de que el caso más temprano de esta se dio en un niño de 2 días. Fue mordido por lo que es una rata, y el caso más añoso es en un anciano de 117 años. Se presenta en campesinos en un 44%, mientras que en jardineros, en floristas, en amas de casa y en carpinteros en un 30%. Se dice de que se considera una enfermedad ocupacional porque esto básicamente depende de lo que es el estrato socioeconómico bajo. Se dice de que se consideran factores predisponentes por lo que son la desnutrición y el consumo de alcohol. Es un problema emergente en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, el SIDA. En la distribución se dice
dice que se ha notificado en todo el mundo, pero característicamente es esporádica y es bastante rara. En Sudáfrica, el hongo que había profilerado en lo que es el maderamen de la mina de oro produjo lo que es una epidemia de infección respiratoria en alrededor de 3.000 mineros. Luego, en el contacto directo con lo que son los gatos infectados se consideró como un alto riesgo de exposición en un brote de infección linfocutánea en Brasil en el año 2003. Luego se dice de que está distribuido a nivel mundial en íntima relación con lo que son las plantas. Luego esto se ha vinculado en algunos casos con lo que es el contacto del mojo de los pantanos, en las astillas de los pinos, los rosales, las maderas de putrefacción, las hierbas de pradera y otros vegetales. Hablando sobre lo que es el reservorio, se da en lo que es la tierra, en la vegetación en descomposición, en la madera, en el musgo y en el heno. Ahora hablando sobre lo que es el periodo de incubación, se dice que luego de la inoculación varía entre unos días a 3 meses. Luego dice que la afección ganglionar no es excepcional, es más bien bacteriana. Luego se dice de que la forma linfática se presenta entre 1 semana y 3 meses después de la lesión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el periodo de transmisibilidad. El hongo se introduce a través de la piel por medio de lo que es un pinchazo, rasguños con espinas o púas, por la manipulación del musgo o por las astillas de madera o leña. Se dice también de que la esporotricosis pulmonar se contrae por inhalación de conidios y se dice de que rara vez se ha demostrado la transmisión de persona a persona. Bueno, y hablando de lo que es la susceptibilidad, se dice que en un 75% de los casos afectaron a los varones, pero esto se da por la diferencia o por la exposición que estas están ligadas a la X en la susceptibilidad. Se dice de que la incidencia es mayor también en los que son los trabajadores agrícolas. También los animales son susceptibles a la esporotricosis. También se dice de que los huesos, los ojos, los pulmones, el sistema nervioso central, estos son susceptibles a lo que es la infección progresiva. Pero si el microorganismo alcanza estos órganos, pero si no, es poco común, se da en 1% de los casos. También se dice que la presencia de la esporotricosis primaria es bastante rara, y la esporotricosis diseminada es rara en individuos con sistema inmunitario normal. También se dice de que la infección profunda es poco común y las personas que manipulan gatos están en alto riesgo de infección. Bueno, continuando con lo que es la patogenia, se dice que los conidios o fragmentos de hifas de Sporotrich schenckii, estos son introducidos de forma traumática a lo que es la piel. Se dice de que la lesión inicial suele estar en las extremidades, pero puede situarse también en cualquier zona Por ejemplo, en los niños se dice de que la manifestación inicial se da en lo que es la cara. También se dice de que en un promedio del 75% de los casos son linfocutáneos, entonces es decir de que la lesión inicial asume lo que es una forma de un nódulo granulomatoso que a veces evoluciona hasta formar una lesión necrótica o ulcerada. Se dice que también, mientras tanto, los vasos linfáticos que drenan a lo que son las zonas se engruesan y forman una contextura firme. También se dice que en el trayecto de los vasos linfáticos se producen múltiples nódulos subcutáneos y abscesos. Y bueno, también se dice de que la esporotricosis fija influye en un solo nódulo no linfático, no circunscrito y menos progresivo. También se dice de que la inmunidad frena lo que es la propagación local y la infección. Bueno, ahora hablando de las conidias y las células de levadura de Sporotrich schenckii, estos se dice que son capaces de unirse a la matriz de proteínas y formar proteínas extracelulares como lo que es la fibronectina, la laminina y la colágena. También se dice de que la multiplicación local de los organismos estimula lo que son reacciones inflamatorias, granulomatosas y biógenas agudas. La presencia de lo que es la melanina en las conidias infecciosas puede facilitar lo que es la supervivencia en las etapas iniciales de la infección. Esto se dice porque se sabe que esta protege a lo que es el hongo contra lo que son la destrucción oxidativa en los tejidos y en el interior de los macrófagos. También se dice de que la infección se disemina sobre los trayectos de los vasos linfáticos y produce lo que es lesiones inflamatorias originales a intervalos. Y por último se dice que los microorganismos estos son escasos en las lesiones en humanos.
y que la superficie se une a lo que es una matriz extracelular gracias a lo que es la melanina, y esta se resiste a lo que es la destrucción por oxidación. Ahora continuando con lo que es el cuadro clínico, que está se divide en dos formas, que es las manifestaciones, la descripción de la enfermedad y lo que son las manifestaciones clínicas. Primero tenemos como la descripción de la enfermedad, que esta se dice de que las micosis subcutáneas que afectan a lo que es de modo preferente a lo que es el rostro y las extremidades. Se dice de que esta se caracteriza por lo que son nódulos o gomas que dan lugar a lo que son las lesiones fijas, verrugosas o linfáticas. Se dice de que esta rara vez es extracutánea o sistémica. Entonces, esta afecta a lo que son los pulmones, los huesos o las articulaciones. Esta es producida por el complejo dimórfico. También se dice de que en inmunodeficientes el hongo se comporta como un oportunista. También se dice de que a menudo que esta crece, los vasos linfáticos que drenan a lo que son la zona se vuelven duros y palpables como unos cordones y forman lo que es una serie de nódulos que a su vez estos pueden reblandecerse y ulcerarse. Las infecciones osteoarticulares, pulmonares y multifocales son raras, salvo en el caso de las infecciones multifocales diseminadas en los pacientes infectados por VIH, pero estas pocas veces ocasionan lo que es la muerte. Ahora, hablando sobre lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que en primer lugar, estas días o semanas después de la inoculación, se desarrolla una pálpula en el sitio afectado, que suele ulcerarse luego, pero esta no es muy dolorosa. Se dice que también algunas lesiones similares se desarrollan en forma secuencial a lo largo de lo que son los vasos linfáticos que drenan la lesión original. Ahora, en segundo lugar, se dice de que algunos pacientes desarrollan una lesión cutánea fija, que esta puede ser verrugosa o ulcerosa y que permanece localizada y sin extensión linfática, o sea que esta puede complicarse. Ahora se dice de que también la esporotricosis osteoarticular, esta puede manifestarse como sinovitis crónica o artritis séptica. También se dice que la esporotricosis pulmonar debe diferenciarse de lo que es la tuberculosis y de otras enfermedades micóticas. Ahora, por último, se dice de que las lesiones cutáneas ulcerosas, numerosas, con o sin diseminación a los órganos internos, o sea, lo que incluye lo que es el sistema nervioso central, son características de la esporotricosis diseminada. Diagnóstico de laboratorio. Según el libro de Harrison, las especies de Sporotris schenckii pueden diagnosticarse fácilmente al realizarse cultivos a temperatura ambiente de muestras provenientes de lesiones cutáneas o de pus. Tenemos que al realizarse un estudio histopatológico pueden observarse una reacción mixta granulomatosa biógena, es decir, que capaz de producir pus, y también al utilizarse colorantes especiales pueden observarse levaduras minúsculas, redondas o en forma de puro alrededor de esta reacción granulomatosa. Eso se confirma en el libro de Papadakis al hacer mención de que el cultivo es la forma más exacta para realizar el diagnóstico y que una prueba de anticuerpos solo es útil en una infección diseminada como es una meningitis. Tenemos que el examen al microscopio no resulta de mucho provecho, ya que se observan muy pocos microorganismos en el microscopio. También, aunque se realicen coloraciones especiales, tenemos de que incluso las pruebas seriadas no son útiles para realizar diagnóstico. La presencia de una estructura histopatológica denominada cuerpos asteroides es muy útil para el diagnóstico. Los cuerpos asteroides están constituidos de levaduras de Sporotris schenckii rodeadas de material eosinófilo amorfo en disposición radial. Tenemos que los cultivos, al ser la forma más precisa de diagnóstico, tienen un tiempo de espera de entre 2 a 5 días. También tenemos que estos se pueden reproducirse a temperatura ambiente de entre 25 a 30 grados centígrados, pero al aumentarse la temperatura a 35 grados centígrados, estos se manifiestan con levaduras. Vemos que las pruebas de laboratorio que se realizan son muestra, examen microscópico, cultivo y pruebas serológicas. Como ya mencioné, las muestras se realizan de
pus o tejido infectado o exudaciones de lesiones granulosas o ulcerosas. Tenemos que el examen microscópico no es muy eficaz. Y aunque se utilicen medios como el hidróxido de potasio y el calcio flúor blanco, no se pueden observar levaduras. Esto solo aumenta la sensibilidad al emplearse colorantes especiales, como lo es metmina de Gomori, el cual colorea las paredes de las levaduras negras, y el ácido perjodúrico de Schiff, el cual las colorea rojas. Tenemos que las levaduras observadas miden entre 2 a 5 micrómetros de largo. Diagnóstico diferencial. Para diferenciar esta infección por esporotricosis es solamente necesario hacer un cultivo, ya que es un método bastante confiable, bastante sensible para detectar esta infección. Pero aún así se puede confundir con otras infecciones por el solo hecho de ver los signos físicos y exteriores de una persona. Para esto se puede diferenciar de la nocardosis, de las infecciones por micobacterias no tuberculosas y de la leishmaniosis. Para la nocardosis también es necesario hacer un cultivo, pero en este caso, en lugar de salir hongos, saldrán micobacterias gram positivas en este caso, y dispuestas en forma filamentosa y en forma de cuencas. También se utilizan otros métodos, por ejemplo radiografías y exploraciones de tejidos infectados, o también otros estudios de imágenes. Por micobacterias no tuberculosas es necesario hacer un VAR, el cual es una prueba de bacilo ácido alcohol resistente. En ese caso también en lugar de hongos saldrán bacterias. Y la tercera es para la leishmaniosis, el cual es ocasionada por parásitos. Entonces aquí tampoco se observarán hongos en el caso de un cultivo de biopsia de un tejido infectado, sino que saldrán amastigotes o promastigotes, los cuales son propios de una enfermedad de parásitos. Las esporotricosis también pueden confundirse con otras infecciones por hongos dermatógenos, es decir, que afectan también en la piel. Tal es el caso como la cromoblastomicosis. Tratamiento. El principal tratamiento para la esporotricosis es el itraconazol, el cual parece ser el más efectivo. También se usa fluconazol, pero es menos eficaz. Otros fármacos que se podrían utilizar es el voriconazol y el posaconazol, pero nunca se han probado en pacientes. Otro fármaco que también es efectivo es la solución saturada de yoduro de potasio, el cual tiene la misma efectividad para la esporotricosis linfocutánea, pero es menos utilizado por sus efectos adversos, que van desde sabor metálico, un ablandamiento de las glándulas sudoríparas, también un exantema y fiebre. Tenemos la terbinafina, también parece ser muy efectiva, pero es muy poco usada. El tratamiento con itraconazol debe persistir 2 a 4 semanas después de notarse mejoría, haciendo un tiempo total de 3 a 6 meses en los casos de esporotricosis linfocutánea. Ya en esporotricosis más complicadas, que por ejemplo las esporotricosis pulmonares y las osteoarticulares, se deben tratar con este mismo medicamento itraconazol durante un año. En pacientes con SIDA debe ser terapia inmunosupresora toda la vida con este fármaco. Y en casos de esporotricosis complicadas como infección pulmonar grave y también la infección diseminada que afecta al sistema nervioso central, primero debe administrarse anfoteresina B y luego itraconazol. Para el tratamiento linfocutáneo suele ser del 90 al 100%, pero para otras complicaciones puede variar. En el libro de Papadakis se hace enfoque sobre la dosis que deben de administrarse. En el caso del itraconazol deben administrarse entre 200 a 400 miligramos al día, y en el caso de la terbinafina deben administrarse 500 miligramos 2 veces al día, todo esto en esporotricosis linfocutánea. Ya en el caso de las mencionadas complicaciones por esporotricosis, en el caso de la anfotericina B debe administrarse por vía oral de 0.7 a 1 miligramo por kilo al día, y en el caso de que se haga en una solución lipídica deben administrarse de 3 a 5 miligramos por kilo al día. La cirugía solo está recomendada cuando hay una complicación pulmonar, como lo sea una cavitación por esta infección,
y en el caso de las articulaciones puede recomendarse artrodesis. En otros libros se hace mención sobre administrar solución saturada de yoduro de potasio en leche, pero también hace mención de que los pacientes no la toleran. En esto también se dice de que hay que administrar la solución saturada de yoduro de potasio, el itraconazol y la terbinafina 3 veces al día por vía oral. Y también recomiendan hacer desinfección de las heridas en el caso de la esporotricosis linfocutánea, así como de los apósitos contaminados. También recomiendan hacer una limpieza total, una desinfección total. Complicaciones. Tenemos que en las infecciones por esporotricosis se pueden dar complicaciones que van desde formas verrugosas hasta linfotasis, el cual es un edema de los vasos linfáticos que se da por una obstrucción de los mismos. También tenemos que en infecciones crónicas puede darse un carcinoma espinocelular, el cual es una protuberancia gruesa y de células escamosas que se da en el estrato espinoso de la epidermis. Pronóstico. Tenemos que el pronóstico suele ser favorable o beneficioso, sobre todo en las formas linfocutáneas. A esto nos referimos a las formas linfangíticas y a las fijas, las cuales el cuerpo puede curarse por sí solo. Las más complicadas son las formas menos frecuentes, porque pueden ser latentes e incluso pueden causar la muerte. Con esto nos referimos a la forma pulmonar, a la articular y a la diseminada. Prevención y control. Tenemos que la prevención se basa principalmente en evitar inoculación accidental a través de la piel. Tenemos que para eso se usan fungicidas al tratar con madera podrida sobre todo, y también al tratar con musgos de la especie SP Vacuum, los cuales suelen ser reservorios. También evitar arañazos o aruñones, rasguños de gatos y también de roedores, los cuales pueden ser hospederos de estos hongos. También al ser lastimados o lesionados se tiene que desinfectar inmediatamente la herida. Al trabajar en jardinería o en actividades similares se tienen que usar guantes y camisas manga largas. En el caso del control se tienen que buscar e identificar los casos no tratados y no diagnosticados, y también eliminar la fuente de infección. Estamos hablando acerca de las cromoblastomicosis, las cuales son unas infecciones que afectan a la piel y que son producidas por agentes tales como Fonseca, Pedrosi, Cladofialófora, Carioni, Fialófora verrucosa y Rhinocladiella aquapersa. Y para esto vamos a hablar de cada una de estas especies. Haremos con el género Rhinocladiella, el cual están constituidos por los conidóforos que tienen forma alargada y pigmentada y que son muy similares a las hifas vegetativas. También están formados por los aclopleurógenos, los cuales significa que está distribuido hacia los lados y en la parte terminal en forma de escobilla. También están distribuidas en forma simpoidal. Miden alrededor de 4 a 8 micrómetros y están dispuestos en forma alargada u ovalada, en un pequeño dentículo que deja una cicatriz en el conidóforo. El siguiente género son los fialóforas, los cuales están dados por fiálides que miden de 3 a 4 por 4 a 8 micrómetros. Tienen forma de florero o botella. Son sésiles porque tienen base ancha y cuello estrecho y están determinados por un collarete terminal donde se encuentran las fialósporas, los cuales son ovalados, tienen hialinos y tienen pared delgada y miden de 1 a 3 por 2 a 4 micrómetros. Cladofialófora está dado por conidóforos cortos y pigmentados que están formados en acropétalos de conidios, los cuales solo es terminal.
tenemos que cada conidio forma al subsiguiente por gemación. Estos conidios están dispuestos en cadenas, entre las cuales que si se abriera a la mitad se podría observar una cicatriz o órgano disyuntivo. Tenemos que estas cadenas pueden ser cortas de 3 o 4 esporas con muchas ramificaciones, o más bien pueden ser cadenas largas de 35 esporas con pocas ramificaciones y con conidios elípticos de tamaño constante. Pero Fonsaeca pedrosi puede presentar los tres tipos de reproducción, pero principalmente cladosporium corto. Tenemos que fundamentalmente puede presentar acrotecas y fiálides. El Fonsaeca compacta también es muy semejante, pero presenta menos conidios y más compactas. Historia. Mildred Lane aislaron y publicaron información acerca sobre estos hongos en 1915. Taxter los denominó Phyalophora verrucosa y el mismo Mildred denominó a los elementos parasitarios como sclerotic cells, también que luego se conocerían como esclerotes. En 1922, Terra, Philo Fonseca, Torres y Aria Leao lo denominaron a estas infecciones como blastomicosis. Pero en 1935 Moore y Almeida omitieron el término blasto porque hacía referencia a gemación. Ese mismo año Ageyo denominó cromoblastomicosis a las infecciones dermatológicas verrugosas causadas por hongos negros. En 1936 Carrión descubrió H. compacto y ese mismo año Pablo Negroy en Argentina aisló los primeros casos y propuso el género Fonsaeca. En 1937 Conan logró demostrar que Phyalophora verrucosa era la misma que Conadophora americana. En 1931 Sordo Cuervo logró demostrar de que había aislado Fonsaeca pedrosi en 1912. También ese año Ochoa logró reconocer la variedad Cladosporidium, que misma que en 1946 fue aislada por Simpson por primera vez. En 1954 Trejo renombró esta especie como Cladosporidium carioni. Y también en 1950 Carrión descubrió las 5 variedades de esta micosis, entre las cuales estaban la nodular, la cicatrical, la tumoral, la de placas y la verrugosa. En 1972 Dante logró reconocer la especie Acroterca aquapersa y ya en el 2001 Alexandro logró identificar junto con otros compañeros más de 51 casos. Epidemiología. Tenemos que estas especies de hongos se encuentran distribuidos en todo el mundo, pero principalmente en un 80% en las zonas tropicales y subtropicales. También tenemos que se extienden en países como Australia y en países europeos como Finlandia, Alemania, Rumania y República Checa, así como Rusia. En el caso de África se extiende sobre todo en la zona ecuatorial y en Madagascar, y en América los más importantes son Brasil, México y República Dominicana. En el caso de Asia se extiende en China, Indonesia, en Japón y en Malasia. En adultos la infección predomina entre las edades de 30 a 60 años en un 67%. Tenemos que estas son más frecuentes en hombres, los afecta en un 71 a un 91%. En las mujeres es menos frecuente, ya que afecta en un 9%. También tenemos que afecta muy poco a personas menores de 15 años. En el caso de las zonas, tenemos que la zona rural es donde más afecta, en un 80%, sobre todo a campesinos y a personas que no utilicen calzado o algún calzado correcto. También tenemos que a los animales puede afectar. También puede afectar a gatos, a perros, a caballos, a sapos, a ranas y a lobos marinos. Distribución. Tenemos que la Fonsaeca pedrosi es endémica en zonas tropicales y húmedas de Latinoamérica, como en áreas rurales de Centroamérica, como por ejemplo Costa Rica y también en Brasil. También tenemos que es la más observada en México y que es muy importante en la zona de Huasteca, porque se encuentran muchos valles y ríos, así como la temperatura apropiada y las precipitaciones. Tenemos también la Cladophyalophora carioni, el cual es importante en áreas desérticas de Venezuela, así como en zonas desérticas de África. La Phyalophora verrucosa
es de climas más fríos, como en países del norte de Europa, así también como en Japón. Y la rinocladiela, en este caso la aguaspersa, se relaciona con cromoblastomicosis en Latinoamérica, y la rinocladiela mackenzie se relaciona con infecciones cerebrales. Reservorio. Tenemos que esta clase de eurotiomicetes se encuentran sobre todo en tierra, en los suelos y en la vegetación, así como en la madera en estado de putrefacción. Periodo de incubación. Este se desconoce principalmente porque las personas no recuerdan haber sufrido algún tipo de traumatismo involucrado con madera o con reservorios infectados con estos tipos de hongos, pero generalmente suele ser de algunos meses. Ahora les voy a hablar de lo que es la transmisibilidad de la cromoblastomicosis. La mayor parte de las infecciones de cromoblastomicosis se van a adquirir mediante lo que es la inoculación a través de la piel. El microorganismo penetra por medio de un traumatismo cutáneo, se va a desarrollar primeramente de manera local y luego se va a extender por contigüidad, casi nunca por vía linfática o hematógena. En su fase parasitaria se va a manifestar en forma de células fumajoides que se van a multiplicar por división directa y a veces van a emitir filamentos. Ahora les voy a hablar de lo que es la susceptibilidad de la cromomicosis. Los agentes causales van a ser hongos negros con un bajo poder patógeno, termosensibles de 40 a 42 grados centígrados. En la susceptibilidad es probable que predispongan tres cosas. Primero, la desnutrición, también se ha considerado lo que es la susceptibilidad genética y una inmunosupresión parcial frente a antígenos fúngicos. No se comprende del todo todavía los mecanismos inmunitarios. La inmunidad celular parece estar afectada de acuerdo al cuadro clínico. En lesiones verrugosas con muchos elementos fúngicos se sugiere una respuesta de los linfocitos Th2 y en placas eritematoescamosas con escasos elementos una respuesta de los linfocitos Th1. Al medir el factor de crecimiento transformante beta, se muestra que niveles elevados correlacionan con lesiones activas y persistencia de microorganismos y fibrosis, mientras que si hay una disminución de este factor, se va a traducir a una disminución o una destrucción fúngica. Un aumento inicial seguido de una disminución indicaría lo que sería una respuesta al tratamiento y un nuevo incremento, una cicatrización de las lesiones. Ahora les voy a hablar de lo que es la patogenia de la cromoblastomicosis. La enfermedad por lo común ocurre en lo que son los pies o las piernas, tiene aspecto de pápulas que se desarrollan en estructuras con descamación de aspecto verrugoso, por lo general en lo que es la parte inferior del pie, es decir, la planta del pie. Las lesiones completamente desarrolladas tienen aspecto de coliflor, por eso es que dice que tienen aspecto de tumor. A veces este tipo de lesiones de cromoblastomicosis ocurre extensión por medio de lesiones satélite, es un trastorno de evolución lenta e indoloro que no afecta a los conductos linfáticos. Luego el microorganismo de la cromoblastomicosis se va a encontrar en la tierra, en regiones endémicas, y la mayor parte de las infecciones ocurre a individuos que trabajan descalzos. Estos hongos se comportan como dimorfos y en su fase parasitaria se manifiestan como células fumajoides, que son una forma parasitaria de adaptación y conservan viabilidad muy prolongada in vitro, lo que explicaría el periodo de incubación prolongado y la dificultad para curar dichas infecciones. Luego, los agentes causales son himofiseos dematiceados, que viven como sapofritos del suelo y en los vegetales del suelo. Incluso se han aislado en madera transportada a otros sitios diferentes al lugar de origen. Contienen melamina en sus células, por lo que se llaman hongos negros, melanizados o feoides. Ahora les voy a hablar de lo que es el cuadro clínico de la cromoblastomicosis, también llamada cromomycosis, dermatitis verrugosa, enfermedad de Pedro-Sulein o enfermedad de Fonseca. La cromoblastomicosis es una enfermedad infecciosa subcutánea indolente que se caracteriza por lesiones nodulares verrugosas o similares a placas.
que son indoloras y muestran desarrollo predominante en lo que son las extremidades inferiores, para crecer con lentitud a lo largo de meses o años. Es raro que se presente en extensión hacia lo que son estructuras adyacentes. Las complicaciones a largo plazo incluyen la sobreinfección bacteriana, el linfedema crónico y rara vez el desarrollo de carcinoma de células escamosas. La dermacitosis suele ser unilateral y asimétrica. Afecta a las extremidades inferiores en un 54-80%, específicamente el pie, en ocasiones otras áreas, tal es el caso de las manos, brazo, antebrazo. Ahora bien, también tenemos en forma diseminada, pero esto solo suele ocurrir en un 2%. Se han observado casos localizados en tórax, abdomen, nalgas, cabeza, cara e incluso en cirugías de cataratas. Ahora vamos cómo se manifiesta lo que es la cromoblastomicosis. Primeramente, la lesión inicial es una pápula o un nódulo eritematoso, no pruriginoso, que se va a extender de manera lenta hacia lo que son los tejidos vecinos. Aparecen nuevas lesiones a los meses o años. Luego, en segundo lugar, se observan nódulos eritematosos o del color de la piel, placas verrugosas con descamación intensa o lesiones vegetantes y húmedas, y el tamaño va a variar. Primero era de unos milímetros, ahora es de unos centímetros, e incluso puede afectarme todo un segmento del cuerpo. La piel se va a tornar acrómica con aspecto de papel de arroz, lo que conocemos como papel de cigarrillo. A veces las lesiones son muy superficiales y con aspecto de placas de psoriasis. Pueden ser crateriformes, verrugosas y papilomatosas, y tener forma de coliflor con un aspecto de tumor. En tercer lugar, cuando se produce una úlcera en estas lesiones, presenta una infección agregada. Existe linfadotiasis consecutiva a fibrosis y desde luego elefantiasis. Ese aspecto se engloba dentro de lo que es el síndrome del pie musgoso. Es poco frecuente lo que es la diseminación hematógena y linfática. De todas las formas clínicas posibles que tenemos de cromoblastomicosis, tenemos nodular, tumoral, verrugosa, en placa y cicatricial. La forma verrugosa es la que tiene una mayor incidencia, específicamente de un 53%, más de la mitad prácticamente, aunque el aspecto puede ser o puede depender de la etapa de evolución en que se encuentra el paciente con cromoblastomicosis. Una cuarta parte de los casos corresponde a modalidades atípicas, tal es el caso de una forma linfagítica esporotricoide. Ahora les voy a hablar de lo que es el diagnóstico de laboratorio de la cromomicosis. El diagnóstico específico de la infección por un moho pigmentado se establece ante el crecimiento de microorganismos en lo que es el cultivo. En la cromoblastomicosis, el examen microscópico del material obtenido de las lesiones, ya sea por raspado o por una biopsia, va a mostrar histológicamente cuerpos escleróticos. ¿A qué nos referimos? A formas micóticas tapicadas con una pared gruesa y un color marrón oscuro que se van a asemejar a levaduras grandes en los tejidos, que se van a dividir por una fisión en dos planos. El cultivo tan solo identifica al moho pigmentado que genera la infección. Ahora, para comprobar esto, se realiza una biopsia o intentos por cultivar el hongo. Se hallan anticuerpos precipitantes y fijadores de complemento que desaparecen con lo que es el tratamiento. No ha prosperado todavía el desarrollo de la cromomicina, un antígeno que evalúa la hipersensibilidad retardada de Fonsecae pedrosoide. De manera experimental ha mostrado sensibilidad del 90% y especificidad del 98.8%, lo cual podría ayudar en estudios epidemiológicos en áreas endémicas. Ahora les voy a hablar de lo que es el diagnóstico diferencial de la cromomicosis. Para hacer diagnóstico diferencial utilizamos tres patologías: la tuberculosis verrugosa, la esporotricosis y la psoriasis. Vamos a hablar primero del diagnóstico diferencial que hay entre tuberculosis verrugosa y cromomicosis. En esta forma de tuberculosis va a ser difícil encontrar el bacilo en las lesiones, pero el cultivo y la inoculación en el cobayo van a ser positivas. También lo que es la prueba de tuberculina va a ser positiva, pero no médica, va a carecer por tanto de una respuesta de valor. Demuestra únicamente que el paciente ha estado en contacto con lo que es Mycobacterium tuberculosis. El cultivo continúa siendo el método más confiable para el diagnóstico de micobacterias vivas y a la realización en forma consecuente del estudio de sensibilidad a antimicrobianos. Si el paciente está infectado con Mycobacterium tuberculosis, sus linfocitos van a producir mayor cantidad de interferón gamma frente a exposición de los antígenos. Luego vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre la esporotricosis y lo que es la cromomicosis. Al realizar el examen directo con hidróxido de potasio se va a diferenciar estas dos, ya que se pueden observar células fúngicas puriformes
que son células cafés de pared gruesa con una doble membrana y un tabique central. Un cultivo de las mismas y un estudio histopatológico del material de la biopsia van a permitir hacer el diagnóstico. Luego vamos a hacer el diagnóstico diferencial con lo que es la psoriasis con respecto a la cromomicosis. Al realizar pruebas de laboratorio se pueden encontrar datos analíticos que nos permiten diferenciar, como mayor cantidad de ácido úrico, una anemia leve y un aumento en la velocidad de sedimentación glomerular. Ahora les voy a hablar de lo que es el tratamiento de la cromoblastomicosis. Según el libro de Harrison, el tratamiento incluiría extirpación quirúrgica de la lesión y administración de antimicóticos. La extirpación tiene más resultados y todavía no se ha diseminado lo que es la cromoblastomicosis. Se puede utilizar ya sea una criocirugía o un tratamiento con láser. Ahora, los antimicóticos de elección son itraconazol, variconazol y pasaconazol. También se puede utilizar flucitocina, terbinafina. A pesar de que es difícil su curación, la cromoblastomicosis no amenaza su muerte. Ahora, si la cromoblastomicosis ya está diseminada o afecta el sistema nervioso central, voy a utilizar voriconazol. En lesiones pequeñas o en fase temprana, la medida más adecuada es la extirpación quirúrgica amplia y profunda, o puede practicarse incluso electrodesecación, criocirugías con nitrógeno líquido, láser de dióxido de carbono. Ahora vamos con unos medicamentos y dosis que podemos utilizar. Tenemos que se puede utilizar lo que es el yoduro de potasio, de 1 a 9 gramos por día durante meses o años. Las personas con cromoblastomicosis se han sentido aliviadas. También se puede utilizar tiabendazol, ya sea de 25 miligramos por kilogramo, de 2 a 3 meses, o incluso 2 gramos por día, pero en este caso sería por vía oral, de 6 semanas hasta 2 años. Luego tenemos anfotericina B, que se puede utilizar tanto por vía intravenosa como por vía intraarterial. Esta sería, si es por vía intravenosa, de 0.1 a 0.25 miligramos por kilogramo por día, y si es por vía intraarterial sería de 5 a 50 miligramos, dependiendo de la tolerancia del paciente. Luego tenemos lo que es el miconidazol. Este se utiliza en dosis de 200 a 400 miligramos por día por vía intravenosa. Ojo que este tiene efectos adversos de manera gastrointestinal. Luego tenemos el ketoconazol. Este se utiliza en 200 gramos por 2 veces al día por vía oral durante un periodo no menor a 6 meses. Y por último tenemos el itraconazol. Este se utiliza 200 miligramos ya sea 1 o 2 veces al día durante 4 a 8 meses. Ahora les voy a hablar de lo que son las complicaciones de la cromoblastomicosis, una infección bacteriana agregada, en casos muy crónicos, linfatosis verrugosa y degeneración hacia lo que es un melanoma. Esto debido a una inflamación crónica y fibrosis. La patogenia todavía no es clara, pero se ha logrado identificar mutaciones en el gen FAS debido al proceso cicatricial crónico. La diseminación hematógena puede originar abscesos cerebrales y en Japón incluso se ha hablado de lo que sería una metastasis por lo que es la cromoblastomicosis. Ahora les voy a hablar de lo que es el pronóstico de la cromoblastomicosis. La enfermedad es crónica y benigna. La gran extensión en algunos pacientes causa minusvalidez funcional, y esto trae como consecuencia tanto complicaciones socioeconómicas como complicaciones ocupacionales, requiriendo incluso amputación del paciente. Ahora les voy a hablar de lo que es la prevención y el control de la cromoblastomicosis. Como les dije anteriormente, las personas afectadas pueden ser personas que andan descalzas. Por eso una recomendación es utilizar un buen calzado, tener una buena higiene y usar una ropa adecuada. Sobre todo si se trabaja en sectores agrícolas o en sectores donde trabajan con tierra, cultivando. También es importante que si voy a trabajar con madera o voy a transportar madera, es importante que utilice guantes y camisa manga larga para evitar contacto directo con la madera, ya que ahí se puede encontrar el hongo de la cromoblastomicosis. También es importante que si una persona que trabaja en dichos rubros tiene una pequeña herida, es importante que trate de evitar el contacto directo con la cicatriz con respecto a su trabajo, ya que por ahí puede sufrir una infección.